es muy difícil de gobernar, Carlos Santana no tuvo más, es muy difícil de gobernar, la camioneta de mi papá. Tócale la bocina, que la mujer se muere por falta de gasolina. Si tienes un carro viejo, lo vendes por la chatarra, para comprarte una Vespa, para pasear la chavala. Bueno, retomo una de las ideas que comentó Chus, ¿no? Que él comentaba un poco como, hostia, al final Pachu de Turón sabía lo que hacía. De alguna manera, lo que pasa es que él hacía las cosas de forma diferentes a como los hacemos nosotros. Probablemente nunca seremos capaces, probablemente tampoco será deseable querer volver a ser Pachu de Turón de alguna manera, ¿no? Pero yo sí creo que ese reconocimiento de que, pero no un reconocimiento, digamos, institucional, sino reconocer que, hostia, hacías cosas diferentes, pero de otra manera. Pues sí, yo veo aquí, veo que bueno, a lo mejor podemos decir que no sabía lo que hacía, que esa gaita, pues, el temple no estaba bien del todo, ¿no? Porque eso, sube y baje, ¿no? Que uno de los grandes mitos de la teología política del sonido era de la religión, ¿no? Cristiana, que tiene una teoría musical que se basa en eso, ¿no? Pues puedes decir, pues esto no tal, bueno, el temperamento, que hay un tema ya muy, que ya se faló de él. El uso de la gaita no como un instrumento melódico que supuestamente invoca voces trascendentes, sino un uso que está inseparable del uso de la voz y además tiene una dimensión rítmica. Esta cuestión de lo rítmico es muy importante, bueno, no voy a... porque si no... Pero bueno, digamos que la cuestión fundamental y que está en cuestión con este ejemplo y la pregunta de qué parámetros musicales son los que manejamos. Cualquier artista, lo que, como decía ayer Ramón Prada, es un compositor y un artesano que trabaja con una materia prima muy especial, que es el sonido. El que fae madreñas, pues, tiene bastante claro, porque sabe si la madera es de durio o de castañal, o si está más verde o menos, pero más o menos la materia prima está ahí. Claro, ¿cuál es la materialidad del sonido? Eso es un problema filosófico de la hostia que no vamos a resolver aquí, ni tiene solución probablemente, pero creo que solamente el cambiar el foco de la pregunta sobre este problema, creo que es interesante. Falóse estos días, o sea, ayer, bastante de, pues esto, o bueno, saqué yo el tema de boca chancla. O sea, este cambio que estamos viviendo con respecto al paradigma que podríamos decir de la transición, que representaba este anhelo de integración en Europa, en el que lo importante era modernizarse y ser europeos y todo eso. Yo no digo que eso hay que rechazarlo de todo, pero sí que está claro que hay una crisis de eso, que tiene que ver en cierta medida con la crisis financiera bueno, global, ¿no? Y con los nuevos influxos neoliberales y toda esta historia. Y lo fundamental, una de las cuestiones fundamentales es que hay un sentido común nuevo, en cierta medida, o que está apareciendo unas resquiebres en las cuales lo importante ya no es modernizarse en sí, sino que, como decía Walter Benjamin, o sea, realmente el proceso de emancipación ya no es como se decía que era hasta a lo largo del siglo XX, o bueno, ya muy a principios del siglo XX, Walter Benjamin ya empezó a cuestionar eso, ya no es solamente romper los vínculos tradicionales para emanciparse a través de la modernización, sino que tal y como está empezando a surgir muchísimo en las últimas décadas, a través de los movimientos indigenistas, decoloniales, etc., lo que se está viendo y es que a través de nuevas reconfiguraciones entre eso que llamamos tradición y modernidad, y es posible crear o empezar a pensar en otro tipo de utopías, en otro tipo de formas de vida. Yo creo que el arte tiene mucho que decir en ese sentido. ¿Por qué cuento todo esto? Y se me va acabando el tiempo, no quiero pasar de los 10 minutos. Porque creo que una parte muy importante de lo que fue la historia de la gaita desde los 80 o de los 70
que representa, yo creo, como tótem máximo, en cierta medida, yo creo que hay que volver a Concello Gaiteros, volver a releer qué significó todo eso y a la vez, hablaba con Miguel antes, Tamar, matar al padre. Pero matar al padre no porque lo que dixesen estuviese equivocado o no, sino porque es representativo de una lógica que tiene que ver con la modernidad, de la cual hay muchas cosas que pueden ser interesantes, pero a la vez es necesario matarlo para relativizarlo y empezar a pensar otras cosas que están por venir que probablemente no tengan nada que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo que quería decir muy brevemente es que el archivo etnográfico, y por archivo etnográfico entiendo pues eso que llamamos tradición en general, o la práctica de la gaita en general, no hay nada que sea cosa del pasado, de la reconstrucción histórica, no está muy presente, y creo que el gran reto que tenemos ahora mismo es releer eso con otros huellos, unos huellos que no impliquen una relación entre tradición y modernidad, que implica una relación de poder, que eso ya sería para otra conferencia, que es altamente problemática, en cierta medida por trazar un diálogo transdisciplinar. O sea, en cierta medida todas las políticas de lo asturiano, culturales, políticas, lingüísticas, sonores, tienen que ver con un cuestionamiento de esa ordenación, ¿no? El problema está en qué alternativa queremos eso, si lo que realmente queremos es que todo siga igual, solo que la identidad esté incluida, o si queremos de alguna manera proyectar otro tipo de mundos, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir, porque yo creo que todo esto tiene mucho que ver con otra de las ideas que salió a cuentagotes Pereira, que tuvo mucha presencia en la intervención de Ángel Medina, que lleva la vinculación de la gaita con lo religioso, con lo mágico, con esa dimensión que está siempre en el límite, ¿no? Falaba Ángel Medina de cómo la gaita era un instrumento dionisiaco pegado a la tierra, pero cada vez, bueno, está siempre en ese lugar fronterizo, y a la vez idolatrado, a la vez que odiado, y esa ambigüedad, marcada también por las potencialidades sonoras específicas que tiene, que yo creo que debe ser tomada en cuenta. Yo creo que lo que hay que poner en valor en cierta medida, o creo que sería muy interesante, y es reivindicar esa dimensión mágica, alquímica de la gaita. Entonces voy a leer un breve texto que escribí cuando me llamo Flavio y Rodrigo, sobre la alquimia, porque, bueno, y muy corto, pero creo que resume muy bien todo esto, ¿no? Entonces voy, y después ponemos un vídeo que creo que representa muy bien todo esto. Debe ser cosa de los tiempos, de las crisis, del miedo al piesgue, de la incertidumbre vital, del desencanto. Estos días ando particularmente concernido por las políticas del asturiano y cómo que producen cambio en el ámbito de lo molecular. Ando esmolecido y pienso que Asturias precisa además alquimistas de la tradición. Alquimistas que reivindiquen a les clares la su condición mágica, esotérica y sobrehumana, de sacerdotes, o peor, de ateos practicantes de una particular burocracia de la voz comunitaria, pienso que vamos más que sobrados. No estaba mal, si casi, que el panteón tecnopolítico incluyera alguna mujer de Solencu por aquello de los cotes divinos. No soy yo quien, en todo caso, para meterme en las políticas de los dioses y las matrices de poder que lo constituyen. Volvamos al río. Más alquimistas de la tradición y lo que precisamos, sino técnicos burócrates. Un alquimista, y no esos practicantes de la pospolítica de la invocación folclórica, habría que poner en valor la añatura del que en realidad fue el único método que produjo algún cambio emancipador en las políticas culturales de la Asturias posfranquista, el exorcismo. Na su invocación, el buen alquimista podrá conjugar una asamblea de ingredientes tales como el cancionero, la lexología, la grabación etnográfica, la archivística, el documental, la oralidad, la gramática o la etimología. El buen alquimista no es en realidad nadie con ninguna característica especial, no es un erudito, no es un experto como los que estamos consagrando en esta mesa, ni folclórico, ni etnográfico, ni lingüístico, ni musicológico, ni patrimonial, y tampoco es un activista. No es la única característica que diferencia al buen alquimista del poseguido al que tiende a exorcitar, y también del burócrata comunitario, y que no comparte la su ingenua presunción iconoclasta. El buen alquimista, sabedor de la fuerza exorcitante del conxuro que llevera, y prudente. El alquimista, en suma, y sabedor de algo indecible, que la fórmula del exorcismo ponla en marcha ella.
todos somos alquimistas de alguna manera. Y la gaita, igual que otras prácticas musicales y sonores, y está estudiado en diferentes culturas, esa dimensión de lo sonoro como algo que conecta el interior con lo exterior, lo antropológico y lo cosmológico, tiene esa potencialidad. Creo que el reto que tenemos ahora mismo, pensando en el largo plazo, ¿no?, y empezar a repensar el archivo etnográfico de esa otra manera. Y pensar también el archivo etnográfico y la tradición no como algo del pasado que hay que matarlo para revivirlo de manera purificada, nada de eso. Y quiero acabar con un vídeo que grabé antes de ayer, que creo que representa muy bien cómo eso sigue estando entre nosotros y que muchas veces está una de las cuestiones clave y es algo de lo que se habla mucho en el arte contemporáneo, que es la cuestión de las políticas estéticas y las políticas de lo sensible, que a veces simplemente es trabajar la cuestión de lo sensible para mirar lo que siempre estuvo ahí y sigue estando y no va a desaparecer aunque lo querramos matar, pero solamente es mirar de otra manera, ¿no? Entonces, yo un vídeo que grabé antes de ayer tocando la Alborada de Caldones, en el que, bueno, pues desde un punto de vista del concepto de alta cultura musical o el concepto moderno de música, pues no tiene ningún interés, pero desde el punto de vista de cómo la gaita pues tiene capacidad para invocar formas de copresencia a través del sonido que en ciertas medidas son mágicas porque son un poco descontrolables, y ahí tampoco la gracia del tema. Bueno, pues eso, hay elementos, bueno, dai para allá. Bueno, esto entregamos la Alborada a las 8 de la mañana. Uno de los rapazos que venía de asistente de conducción, que estaba de doblete, pidiónos que, pues, que si sabíamos tocar la de Despacito. No la sabíamos, entonces aprendimos así sobre la marcha, y unas cuantas cases de sidra después, varias cases después, pues fuimos tocándola, ¿no? Y pues sí, técnicamente no tienen probablemente interés, pero pues hay diferentes elementos que cuestionen cierta ordenación de lo sensible que marcó la modernidad y que hoy en día, digamos, está en cuestión.
a través de, bueno, pues hay muchos debates sobre las nuevas formas de circulación de lo musical, de los cambios en la cuestión de la escucha, de la crisis de la obra, bueno, que eso ya es súper antiguo, etcétera, pero bueno, parece que no nos enteramos de ello. Y bueno, pues hay ese elemento del gaitero como mediador alquímico, hay elementos aquí de economía comunitaria, de economía alternativa, una alborada autogestionada, patrocinada por una ganadería local, la niña de 2 meses ahí, una de las personas que formaba parte de la alborada dice, mira, pues yo vengo aquí y la mayor ilusión que tengo es que los mis fíos y los mis fíes puedan saber lo que es una alborada, etcétera, etcétera, ¿no? Que trae una dimensión de trascendencia que no pasa necesariamente por el tipo de trascendencia de la voz religiosa, de la cual gran parte de la teoría musical occidental con la que queremos dignificarnos, bueno, pues se basa, ¿no? Entonces, bueno, simplemente señalar eso, que eso transforma y crea otro tipo de formas de socialidad, no subsumibles a la lógica de la ciudadanía y del Estado moderno, y que creo que sería bueno empezar a pensarlo, no para repetirlo tal y cual como es, sino para empezar a pensar qué dimensiones de lo acústico y de lo sonoro nos pueden ayudar a pensar otras formas de socialización a través de la práctica de la gaita, que no sea la búsqueda de una recreación con una única solución, sino una apertura hacia la multiplicidad, ¿vale? Multiplicidad de afinaciones, de tipos de performance, o sea, de 1000 historias que creo que tenemos que hacer colectivamente. Y nada, ya me extendí demasiado. Gracias por aguantar.